Gracias por acudir a la invitación. Gracias a la gente del IPSO por darnos el lugar para que podamos hacer este conversatorio, esta charla, sobre un tema que, con muchos otros temas en Paraguay, no se discute lo suficiente. Entonces, la idea, por lo menos de la cooperativa Tucón, es iniciar con esta charla una serie durante el 2016 para ver si podemos ir avanzando en este tema. Medios de comunicación y construcción democrática, en el sentido de que la calidad informativa, la calidad de la comunicación en un país se refleja muchísimo en la calidad democrática. En ese sentido, para, digamos, que nos abran el apetito para que después podamos conversar los presentes sobre el tema, le hemos invitado a José Nicolás Morínigo, Pepito Morínigo, que es un conocido sociólogo, es docente universitario, es director de GEO, GEO, que es un centro de estudio que hace trabajos de investigación, que hace trabajos de estadísticas. José, saben ustedes, fue senador por un periodo por el Partido País Solidario, tiene varias publicaciones, entre ellos un libro muy interesante que se llama Construcción de la Opinión Pública en Paraguay, que lo escribió con el periodista, colega, por cierto, Edmund Blites. No sé en qué año fue José Nicolás eso, 2000, vaya a saber uno, pero es un libro anaranjado, hermoso, sobre todo el contenido muy interesante, que habla de estos mecanismos culturales, sociales y políticos para que analicen cómo se construye la opinión pública, ¿verdad? En este caso en Paraguay. Y le tenemos a Diego Segovia, también sociólogo. Diego es uno de aquellas tres personas que hizo posible, en mi opinión, la TV pública, que hasta hoy funciona, pero ya con otra dirección, otra orientación política, ¿verdad? La TV pública, junto con Marcelo Martínez y el entonces ministro secretario Augusto dos Santos. Diego también tiene publicaciones hechas, ha hecho trabajos de investigación y tiene varias publicaciones y varios trabajos sobre comunicación. Entonces, ambos van a un poco hablar. Tenemos el tiempo que ustedes necesiten. Creo que José Nicolás tiene que retirarse dentro de poco. ¿Sí? 15 minutos cada uno. Entonces acá me recuerda, la idea es 15 minutos. Podemos empezar con José Nicolás Morínigo y después vamos con Diego. ¿José? Bueno, dos cositas antes de empezar. Primero, decirles que me parece fantástico esto de Instituto de Ciencias Sociales, en un momento en donde la gente estaba un poco tratando de encontrar cómo integrarse en una institución para hacer algo. Lo del CEP, la gente empezó a buscar alternativas de trabajo. Y cuando uno busca la alternativa de trabajo en este país, entonces deja de lado la posibilidad de investigar. Y que haya gente que toma la iniciativa para empezar a hacer algo que es absolutamente imprescindible, es hacer un estudio sobre la realidad social. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos? Ahora más que nunca. Y sobre todo este tema que es fundamental. ¿Qué está pasando en la opinión pública? ¿Cuáles son las influencias que existen? ¿Y qué le estamos ofreciendo para intentar buscar una opinión pública que realmente ayude a desarrollar el proceso de democratización? Yo creo que estamos en proceso. Eso de que estamos en democracia, y bueno, yo lo veo siempre como proceso. Hay que ir mejorando permanentemente y es como andar en bicicleta. El que se queda, pues simplemente se cae de la bicicleta. Y es lo que nos puede pasar si es que no mejoramos las posibilidades de profundizar nuestra democracia. Y me temo que lastimosamente estamos dando pasos hacia atrás. Y es preocupante. Es preocupante porque nunca en el país hemos tenido un proceso de democratización como se dio últimamente, de cambios como consecuencia de procesos electorales.
Imagínense que, digo, cambio de proceso electoral de un partido con relación a otro. Por ejemplo, en el 22 hubo cambio como consecuencia de procesos electorales, pero casualmente solo participaban lo de un solo partido. Lo del otro partido fueron eliminados. Y esta fue la primera vez. Entonces no tenemos ninguna experiencia democrática. Y como no tenemos experiencia, tenemos que tener cuidado en dar los pasos que se orienten hacia fortalecer la democracia y no hacia debilitarla. Y a mí me da la impresión que estamos yendo al revés. Y lo digo sinceramente, este tema de los medios de comunicación, ¿qué es lo que está pasando? Todos los que tienen influencia o dirección política están con la pretensión también de tener los medios masivos de comunicación. Y ahí la cosa se vuelve complicada. Y este es un tema que valdría la pena investigar y discutir a fondo. Yo tengo mis ideas al respecto, pero obviamente no se trata de eso, este tema de hoy. El tema de hoy, lo que yo me propongo hacer muy rápidamente, si es que me da los 15 minutos, es la construcción de la opinión pública del Paraguay. Lo voy a hacer rápidamente y siempre lo hago cuando voy a hablar por escrito, porque generalmente uno es mucho más preciso cuando escribe que cuando simplemente habla. Y mucho más nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la costumbre de dividirnos en dos. Escribir es una cosa, hablar es otra cosa. Y probablemente la influencia del Guaraní, que me parece fantástico, está operando en ese campo. Porque el Guaraní nunca tenía una manera de escribirse, ahora claro lo tiene y ojalá se vaya profundizando, pero me parece que eso es clave y me parece que es fundamental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando hablamos de una manera coloquial, directa, y cuando escribimos lo pretendemos hacer de una manera mucho más trabajada y conceptual. Entonces es muy difícil poder hacer las cosas cuando están divididas esas dos funciones. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando ciencia política en Costa Rica, papá me escribía, me decía, esta es la quinta carta que te escribo. Y yo no tenía otra alternativa que decirle, mira, no me llega absolutamente nada. Se fue a protestar de un correo, a armar un lío, porque no llegaba mi carta, y el que le estaba mintiendo era simplemente yo, porque él escribía cada 15 días rigurosamente, y para mí el escribir era ponerme a hacer algo más trabajado, y por supuesto que era difícil, no difícil, me era un poco más lento poder hacer eso, y dado que me insistía, bueno, tuve que mentirle a papá que ya murió y que le recuerdo pues de esas circunstancias. Bien, quiero hablar sobre la construcción de la opinión pública. 4 puntos yo había anotado. Nuestra definición de opinión pública, el análisis de la opinión pública de una perspectiva sociológica, que podemos analizar también un punto periodístico, etc., pero acá lo hacemos de una perspectiva sociológica. La opinión pública en la sociedad paraguaya, sus características y los cambios que estamos persiguiendo o que requerimos hacerlo urgentemente. ¿Cuál es nuestra definición del concepto de opinión pública? Miren, la opinión pública es sin lugar a dudas resultado de la interacción. Y en el día de hoy, actualmente, juegan un rol preponderante los medios de comunicación. Y acá, un entre paréntesis, los medios de comunicación de masas, que está, ya podemos hablar del siglo anterior, cada vez que digo eso me asusto, pero es del siglo XX, y los medios de interconexión privada que están abiertos al público, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. También están formando parte de los medios.
pero un medio de comunicación más sesgado en el sentido de de estar integrado por aquellas personas que desean estar, no en el sentido público, tal como se plantea en el caso de los medios de comunicación de masa. Por eso yo digo que Internet y todas estas cosas no van a cambiar la cuestión. ¿Por qué? ¿Cuándo tiene impacto? Cuando se integran las cosas. Ahí sí impacta. ¿Por qué? Porque la opinión sesgada en un campo opera como mecanismo que impulsa a que los medios masivos hagan de megáfono de toda esta cuestión. Entonces el impacto es infinitamente mayor. La opinión pública se denomina no solo porque es público, en el sentido de cantidad de masas, sino porque afecta a objetos y materias que son, no quise poner, pero me parece que es útil, de naturaleza pública. ¿Y a qué se refiere eso? A una naturaleza de interés general, de interés del bien común, o en esencia a cuestiones que pertenecen a la res pública, a la cosa pública. Entonces genera opinión pública. No puedo obviar opinión pública, a pesar de que hay muchos que quieren hacer opinión pública sobre lo que hace la modelo. A mí me parece que eso le interesa a la modelo y a la que está eventualmente con la modelo, o al que quiere estar, o a los que queremos estar, pero eso es otro problema. No hace referencia al problema de la opinión pública. Y la opinión pública no surge como una suma de experiencias individuales. La opinión pública se da en un contexto histórico-social, y esta es nuestra tesis, que conforman la matriz en la que se gestan las opiniones. Esa matriz constituye el aspecto unificador de una manera de encarar la construcción de las opiniones públicas, y desde ese punto de vista puede hablarse de opinión pública en sentido individual y de pertenencia a una matriz determinada. Por eso digo, la opinión pública se relaciona más con una visión plural que singular. La opinión pública nunca es única y absoluta. Al mismo tiempo, esa pluralidad puede ser observada como una suma de corrientes de opinión que nunca se mantienen estáticas y que cambian de posicionamiento según las circunstancias. El concepto de opinión pública como suma de opiniones no desconoce el hecho de que existan opiniones con mayor vigencia que otras, y que incluso en un momento dado pueda surgir una sólida opinión que se imponga con mucho más presencia que otras. ¿Cuáles son nuestras tres hipótesis para el estudio de la opinión? Primera, la opinión pública se desarrolla en una matriz constituida por la forma en que se representa la sociedad, y que ésta no solamente se sustenta en procesos históricos concretos, sino además se funda en una suerte de identidad social, lo que tú dirías. Esto me parece fantástico, porque yo no tenía esto antes de estar hablando no solamente sobre el campo, sino al mismo tiempo sobre aquellos elementos que, sin ser esencialmente científicos, pues lo tenemos todos y están presentes en todas nuestras opiniones. Lo que nosotros pensamos hoy, si yo te pregunto, la mayoría va a ser cristiano, pero si estábamos en la India íbamos a ser, qué sé yo, hindúes, íbamos a estar, si estábamos
en otro lugar musulmán y vamos a ser de otra religión. ¿Y eso por qué? Y porque nos han dicho, nos han inculcado a seguir una determinada posición. Y eso, a esa posición lo asumimos y esa asunción al final se convierte en algo que nos pertenece y con el cual nos identificamos. La segunda hipótesis fundamental radica en la constatación de que la forma de representación es inducida, sobre todo a través de la educación formal pública, así como la importancia que se asigna a las instituciones y al rol que cumple la forma de comunicación social. Ahora, ni las representaciones ni la identidad constituyen camisa de fuerza inmutable. Eso cambia. Y ojalá cambie, ¿no? Al contrario, las representaciones de la sociedad son una consecuencia de una forma de lectura de la realidad que cambia si cambian los procesos que generan opiniones y impactan dentro de una sociedad. La tercera hipótesis es que en un mundo cada vez más interrelacionado, urge en nuestra sociedad construir una sociedad no como una tarea académica, ni como una obra tecnocrática, sino como resultado de una acción política capaz de provocar la gestación de nuevas identidades para todos los paraguayos. Miren, estamos entrando en una crisis de los partidos tradicionales, que todavía no se dan cuenta, pero estamos. Y hay que generar nuevas identidades. A mí me está dando la impresión que las nuevas identidades están surgiendo, impulsados por los medios de comunicación y por todos los procesos que estamos viviendo, con identidades en relación a los partidos de fútbol, a los clubes de fútbol, Olimpia del alma, Cerro de mi corazón. Y yo digo que soy de ese club nacional, como decía, con nombre y apellido, nacional querido. ¿Por qué? Porque la gente requiere una identidad. Entonces, esas identidades están empezando a flaquear. Y entonces hay que buscar esas nuevas identidades. Y entonces emergen cosas que son aparentemente medio irracionales, pero en el fondo yo creo que son muy racionales. La gente necesita una identidad con algo colectivo más amplio y eso le da esa identidad. Y me parece más medio complicado. La tercera hipótesis es que en un mundo cada vez más interrelacionado necesitamos construir un proyecto para la sociedad en su momento. Por eso esta reunión me parece fantástica, sobre todo la gente que conozco, la gente más joven, diciendo ya se tú ya el no imaginado. Entonces hace falta crear un proyecto o modelo de sociedad que no tienen que ser perfectos, claro que pueden tener miles de errores, pero empezar a hacerlo, eso me parece como una tarea urgente. Miren, no sé si debía saltar en algún lugar, tenía que decir eso, pero no tener un medio de comunicación de los partidos políticos hoy en día. Pero no hay uno. Imagínense eso. No hay. Antes tenía el liberal, el radical, qué sé yo, patria, con todo lo que significaba, pero era un mecanismo de expresión de los partidos. Hoy que tenemos y nada. No tiene nada que decir. No sé si no tiene nada que decir. Yo lo que creo que es peor que no tiene nada que decir. Más que no tiene nada que decir,
no quieren decir lo que sí saben y no les conviene decir. Famoso papelito. 5 minutos, así que yo me voy ya, porque si no... Ya, en la opinión pública, desde una perspectiva sociológica, yo en esto le sigo a Habermas, Jules Habermas. ¿Y qué es lo que dice Habermas? La opinión pública surgió en Europa sobre la nueva versión que se desarrolla como una consecuencia del iluminismo y de la Revolución Francesa. La opinión pública de Europa se fundó entonces sobre el iluminismo y la Revolución Francesa. Y yo cuando escribí mi libro me hice esta pregunta, entonces la sociedad paraguaya que no tuvo iluminismo, que no tuvo Revolución Francesa, ¿sobre qué se fue? Y me fue útil porque yo creo que me fue útil porque ese libro me parece que dice algunas cosas que son de interés. Si no tienes ni Revolución Francesa ni iluminismo, y nuestra independencia, mi teoría, es que no tuvo tampoco contenido político, salvo romper las vinculaciones con España y esencialmente con Argentina y eventualmente con Brasil, porque ese era realmente la gran preocupación. Y un genio político como el doctor Francia, que intuye y clarifica y señala lo que hay que seguir para poder llegar a la independencia. Pero nuestra independencia no tiene un carácter político. Por eso Francia no dice yo voy a quedarme y voy a imponer la república a pesar de que, pero se queda como dictador y después lo que sucede, etc. Entonces no tenemos esa experiencia, no es fácil. Y sin esa experiencia después tuvimos todos los golpes, la revolución, que era la forma normal en que se hacían los cambios de gobierno en este país. Bien, ¿cuáles son las cosas que yo creo, y voy a simplemente señalar esto, que definen la opinión política? El primero de todos, para mí, la encomienda, como base de construcción de un sistema económico y social y político sobre el que se funda el proceso de conquista y colonización. Y mucho de lo que queda como elemento de la sociedad paraguaya, yo creo que tiene su raíz en la encomienda. La encomienda de Italia, la encomienda de Yanacona, etc. Cuando trabajaban las mujeres para los que estaban viviendo en las tribus, etc. Hasta los constituyentes. Eso no es casual. Es un proceso que fijó manera de comportamiento, que es una cosa que se señalar y discutir en forma. La independencia cuyo fundamento tiene un carácter más sociocultural que político. La continuidad de un esquema de producción minifundiaria sobre el que se sustenta una organización social comunitaria. Y eso genera una relación o una concepción social integradora. Fantástico es el proceso de integración a nivel de la sociedad paraguaya. Si uno compara, qué sé yo, con la sociedad peruana, donde estaban construidos los virreyes, qué sé yo, no, hay diferencia y punto, acá no. El embajador francés me decía una vez, yo no sé, pero nosotros hicimos la Revolución Francesa, pero acá la señora que trabaja en la casa, limpiando la casa, me invitó para el cumpleaños de su hija. Y yo soy el embajador, pero me invitó como si fuera nada. Y yo me tuve que ir con todos mis hijos y estaban jugando. Nosotros hicimos la Revolución Francesa, pero ustedes acá viven la Revolución Francesa. Claro que lo que pasa es que eso nos corta las diferencias existentes y al final
ella que, a ver, invitándolo al embajador, quedó con su casita trabajando, limpiando todo, y él vino, qué sé yo, con su chofer, o sea, se mantiene la diferenciación, que es un problema grave. El bilingüismo, cuya realidad constituye uno de los ejes de identidad social, y a mí me parece que esto es fundamental porque constituye un rasgo cultural fundamental. Y mi opinión sobre esto es que el guaraní tuvo un medio de vinculación en el marco de la enseñanza religiosa. Por eso en el guaraní hay tanto che prójimo, che hermano, qué sé yo, hay toda una concepción mucho más vinculada a una visión de integración de tipo religioso. No olviden que el primer libro y el primer diccionario de Montoya era de un jesuita. Entonces ellos dieron la versión de lo que me imagino que ha sido otra cosa de los guaraníes. Quinta cuestión, los conflictos bélicos de carácter internacional, en especial la llamada guerra contra la Triple Alianza o Guerra Grande, la violencia política que se inicia con el proceso mismo de la conquista y continúa con posterioridad. Y estos procesos van a dar o van a generar una representación muy nuestra, que es, primero, un etos de resistencia. El etos es lo que distingue a un grupo humano. ¿Y cuál es el etos nuestro? Un etos de resistencia. Nosotros estamos tranquilos mientras no nos pongan la cabeza, los pies sobre la cabeza. Y tiene que estar bien puesta, y no tiene que apretar, y cuando está a punto ya de decir, bueno, te va a reventar, la gente ahí se despierta. Ella es en todas las cosas este etos de resistencia, una visión maniquea de la realidad. Esto decía, creo que Adrián Miranda, al comienzo de un medio. Pero es cierto, una visión maniquea de la vida transcurre con una visión entre el bien y el mal. Uno solo bueno, al otro malo. Y no puede haber intermedio. Entonces tiene que ser, si es colorado, a liberal bandido. Si es liberal, a colorado bandido. Si es cerro, este Olimpia de Soto. Y si es Olimpia, tiene que ser oro. No creen que puede haber un club mucho más serio y mucho más académico como Nacional, por ejemplo. Bien, pero la otra característica, el fuerte apego a la tierra, al valle. La tierra como una tierra de su ser y de su estar. Ese es el problema del campesino que no pueden explicar antes. ¿Cuál es? Lo sintieran. Es que la tierra es el lugar del ser y del estar. Usted le dice a un paraguayo de dónde, él le va a decir sin problema. Qué sé yo, Carapeguá o Misiones Guado, Encarnación, o lo que sea. Oye, Bucú, entonces, la tierra es la tierra del ser y del estar. No solamente del estar, sino del ser. Por eso es el que quiere esta tierra. Y por eso es el que requiere con urgencia un tipo de solución diferente. Ya no se quiere ir al Chaco, ¿por quién se quiere ir al Chaco? Allá. Y el que se quiere ir no puede ir con un ancha y una asada para ir a estar en el medio de la selva del Chaco, ¿no? Y además si no llueve y que todo eso. A pesar de que hoy ayer no sé qué, se inundó Filadelfia y entonces Loma Plata. La lengua de nuestra pertenencia
ñandeñe. El bilingüismo es otro factor. No solo la lengua guaraní que pertenece más plena por la particularidad de su uso a la sociedad paraguaya, sino la relación diglósica, una situación de bilingüismo en la cual uno goza de una posición superior dominante y la otra dominadora. Y ahí hay una cantidad de cosas tan fantásticas en la traducción de esa visión diglósica. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo dice la que vende? La que antes venía, ahora ya es todo supermercado. Pero yo me acuerdo todavía cuando venía en casa a golpear y decía, ella va la patrona, le decía a mi señor, la patrona. También la pacoa, la patrona. Esa era la patrona. Esa era la posición dominante y la posición dominada. Y eso hasta ahora pervive de nuevo. Y un sentido de solidaridad fundado en relaciones primarias. Yo creo que este país, si no hubiera tenido estas relaciones primarias, hubiera sido un caos. Acá, una de las cosas que me decía el tío de mi señora, yo no sé qué podemos hacer porque nadie hace seguro de vida. Y no un problema institucional, porque ya gastamos, dice propaganda. Es que el seguro es una relación personal. Imagínense si se le nombra a alguien a quien conocemos ministro de Educación. Y me voy y le digo al ministro de Educación, le digo, mira, acá mi compañero pues quiere 5 minutos nomás hablar contigo y te va a pedir un trabajo. ¿Y qué yo voy a pensar si la persona a quien yo lo conozco como ministro me dice, mira, que presente su currículum, vamos a estudiar el caso? ¿Qué le voy a decir? Este pelotudo venía a tomar cocido en casa y ahora que es ministro no me hace caso. ¿Por qué? Porque la relación que está dominando es una relación personal y pongan eso en todos los campos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a manejar institucionalmente las cosas? Se vuelve complejo. Y yo leo solamente esto y ya termino con esto. ¿Cuáles son las características de la opinión pública? Identidad con los autores. Eso significa que más allá de las argumentaciones o el contenido de los juicios, la construcción de la opinión pública se manifiesta como una explicitación de la identidad. La opinión pública se funda sobre la identidad. Por eso alguien se pelea y se pelea con esto porque este fulano, ¿qué va a hablar? Que ahora va a venir a hablar de la familia cuando su señora es jodida, o viceversa, el marido habla, qué sé yo. Es identidad con los autores, personalización de los juicios. Nosotros no podemos analizar un juicio en base al contenido racional del mismo. Para nosotros el juicio está personalizado. ¿Quién dijo eso? Y depende, dijo, pero no, pero carnero también. ¿Pero qué dijo? No sé, pero ¿para qué va a querer saber? Personalización de los juicios. Ausencia de criticidad. No estamos acostumbrados a la crítica. Predominio de la afectividad sobre la racionalidad. Un extraño proceso de vaciamiento del significado de la palabra. Esto sí que si pudiéramos hablar miles de eso, podríamos hacer. La opinión funciona no como algo racional, como decía Habermas, producto del iluminismo y la Revolución Francesa, sino como voz pública, como un fenómeno moderno de la opinión pública es la voz pública.
la escasa influencia de la opinión en la acción social. Acá se puede dar la opinión más dramática sobre un tema y no pasa nada. Tantas cosas se dicen del tribunal electoral, de los jueces, del poder judicial, de lo que se robaron. Y todo el mundo está pero no pasa nada. Continúan, como dice la propaganda esa de Wiki, feliz y campante, que tiene 100 años, anda tan feliz y campante todavía. Y así mismo no pasa nada. Y el diálogo como discusión. Acá todo proceso de diálogo termina a la larga en una discusión. En una discusión en donde están integrados todos estos elementos. Bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación actuales? Y con eso termino. ¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Empresarios, con uno o varios, los que tenían uno, diversifican, políticos empresarios, o empresarios que yo no sé hasta dónde eran buenos empresarios o se dedicaban más por trabajo y todo eso, pero ahora están dedicados, qué sé yo, también a medios de comunicación. ¿Y eso qué significa? Algo importante. No voy a poder desarrollar, pero me gustaría, como dice, en la era de la información, dice Castell, yo le aconsejo que lea, son 3 tomos, la era de la información de Castell, dice una cuestión que es importante. En la era de la información, el centro del poder no está solamente en el dinero, en las armas, sino en la comunicación. Y esta comunicación hoy tiene un peso infinitamente mayor al que tenía. Y esto es lo que me parece que es fundamental para discutir a fondo. Y yo les digo que lastimosamente yo acepté todo esto, pero yo tengo clases en la universidad y no quiero faltar porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Y eso es todo entonces, y cualquier otro día podemos hablar, ya que este lugar es tan lindo, y hacerlo más tranquilamente. Gracias. De datos específicos me parece interesante mirar en este momento de la historia un poco de cómo se están dando los procesos de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional. Quería compartir más que respuestas como que preguntas, como cuestiones, y había identificado unas 6 cuestiones que hacen en este momento a un necesario debate sobre la comunicación. La primera cuestión tiene que ver con lo último que planteaba Pepito, que es el tema de la propiedad de los medios, ¿verdad? O sea, estamos viviendo en un mundo en el cual el sistema capitalista es incontenible, ¿verdad? Y no solamente hay una concentración de los medios de comunicación entre ellos, sino que hay una fusión intersectorial de empresas que no nos podemos imaginar la cantidad de millones de dólares que mueven por año. Yo recuerdo que en unos informes del año 2009-2010 decían que estaban yendo mal las fusiones de empresas porque se había venido la crisis del 2008. O sea que cuando al capitalismo le va bien, es normal que las empresas se coman unas a otras. Eso llevó, por ejemplo, a que en los años 80 a nivel mundial haya unos 50 grupos comunicacionales que producían la mayor parte de los contenidos que circulan por el mundo, y en el año 2000 había nada más que 6. Y hasta hoy esos 6 se mantienen ahí, incluso bueno, hay algunos que hablan de 2, algunos que hablan de ya, bueno, prácticamente el monopolio ese que lo había anunciado Marx en el año 1860. O sea, para que no vamos a ahondar demasiado en eso, ya hace muchísimo tiempo se había previsto ese andamiento del capitalismo. Bueno, hoy estamos viviendo en eso a nivel mundial y a nivel Paraguay
las cosas van un poco diferentes porque quizás nunca tuvimos tanta diversidad de propietarios, porque venimos de una larga dictadura, porque venimos de una sociedad muy rural, donde el capitalismo entró de alguna forma, pero se asemeja más a una estructura feudal. Pero sí, lo que vemos en el campo de la comunicación es que hoy claramente Arístides escribió un artículo hace unos días que consolían 4 grupos empresariales. Se consolía el grupo Cartes, el grupo Bierce, el grupo Sucolillo y el grupo Ángel González, que no son, digamos, medios aislados, son medios integrados a los principales intereses económicos del empresariado de este país, ¿verdad? O sea, y ahí viene un poco la dificultad, que es uno de los siguientes puntos de los que quiero hablar, de hacer contrapeso, de generar una agenda alternativa. Vos podés tener una información de primerísima mano, pero claro, esa información no tiene el impacto porque no está toda la batería empresarial de un gran señor detrás de tu noticia, ¿no? O sea, vos podés publicar artículos fantásticos a veces donde se denuncia corrupción, pero eso no está en la agenda. Queda así, sí, eso queda un poquito en la conciencia, pero no genera opinión pública porque no hay una campaña mediática. Bueno, el primer punto entonces es el sistema capitalista, la comunicación cada vez más concentrada, cada vez en menos manos, y esa es una dinámica propia del sistema económico. Me parece que la estamos viviendo muy intensamente, y sobre todo después de esta crisis, que por lo general las crisis económicas lo que hacen es otra vez generar más concentración. O sea, en España salvaron a los bancos y condenaron a la gente que había hecho préstamos hipotecarios, ¿verdad? Que se quedaron sin casa y con deudas con el banco. O sea, vemos cosas realmente increíbles en el mundo. El segundo punto que quería compartir un poco es como un análisis del funcionamiento, o sea, cómo operan en realidad los medios en esas nuestras cabezas, en esos nuestros corazones, porque no solamente es cabeza lo que instalan los medios, sino que también nos generan deseos, nos generan sueños, nos generan utopía muchas veces. Cuando nosotros debatimos la información, los medios de comunicación, casi siempre nos vamos hacia ese lado informativo y no analizamos mucho el rol de entretenimiento, el rol de distracción, el rol de bienestar ya que nos dan los medios de comunicación. Pero, sin embargo, todo apunta un poco a que el principal rol de los medios es ese rol afectivo, ¿verdad? Castells decía en Comunicación y Poder, en los Estados Unidos hay algunos estudios que dicen, bueno, el 95% del electorado se comporta, responde con su voto a cuestiones emocionales, no a cuestiones racionales. O sea, somos seres emocionales, no somos seres racionales. De por ahí una película es mucho más fuerte que una noticia de cualquier noticiero, ¿verdad? Y nos genera preocupaciones, nos genera ideas, sueños, lo que sea. Entonces, creo que tenemos que analizar un poco más, una idea para el debate, como les decía, analizar más estas cuestiones que tienen que ver con lo emocional de los medios de comunicación y cómo se opera ahí. Y también seguir debatiendo un poco la forma en que a través de la información se va generando conocimiento. Hay una cosa, y acá quería comentarles específicamente dos cuestiones que estoy viendo últimamente en los medios paraguayos de cómo están operando, ahora sobre todo con el grupo Cartes. El grupo Cartes llama la atención mucho espacio a críticas al país, ¿verdad? Uno dice, mira, este Cartes, veo gente que publica, que postea en Facebook, que comparte, ¿verdad? Mira, pues había sido que hay pluralidad, por más de que sea en medio del gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa me parece que es el modo operandi de siempre de los medios. Yo le venía siguiendo a última hora hace un tiempo y me confirma muchísimo lo que son las movilizaciones campesinas de estos días, ¿verdad? Cuando hay, digamos, relativa calma en la mar, se dejan que surjan opiniones, que surjan diversidad de noticias, de actores, de qué sé yo. Pero cuando hay un interés particular del empresario o del medio o de lo que sea, un interés político, ahí no hay tutía, ahí es unas filas cerradas y es el discurso de barricada desde su sector.
Pero claro, entonces tiende incluso a querer engañarnos, porque había sido que este medio tan plural, su pluralidad pues le dice de alguna forma que son abiertos, que son democráticos, pero llegada la hora, cierran filas y claro, no queda duda de que estos que están aquí acampando frente al Congreso son unos bandidos, ¿verdad? Mientras que los estudiantes de la UNA del año pasado eran geniales luchadores por la democracia, ¿verdad? Pasó eso que se recuerda el año 2007 cuando se trató la ley de agrotóxicos. En última hora sacaba muchos artículos de uno y de otro bando, pero se iba a tratar en el Congreso la ley de agrotóxicos y esa semana todos los campesinos eran los que se oponían a la producción, los que querían destruir el país, a los que trabajan y todo ese discurso que conocemos, ¿verdad? Esa es una de los mecanismos que me parece interesante tomar conciencia, y el otro es el discurso de la corrupción. Quería que nos hubiese quedado, pero me entró un disculpamente agradecido. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si nosotros nos fijamos en todos los procesos latinoamericanos políticos, le quería decir algo distinto antes que se vaya. Él decía que no hay todavía, o sea, como que no hay medios de partidos políticos, y muchos analistas dicen que en realidad los medios se convirtieron en los partidos políticos de hoy. O sea, cuando uno ve la oposición a Dilma, ¿de qué partido es? De ninguno, es de Globo. La oposición a Cristina, ¿de quién es? No es de ningún partido, es de Clarín, ¿verdad? O sea, se convirtieron los medios en esa función, ocupan el lugar que ocupaban los partidos políticos de generar pensamiento, de generar. ¿Y cuál es el caballito de batalla de todos los medios? La corrupción. A Cristina la acusan de corrupción, a Dilma la acusan de corrupción, a Lugo en su momento la acusaron de corrupción, a Chávez la acusaron de corrupción. O sea, el discurso de la corrupción es lo que más instalan los medios para tener de la cuerda a los gobiernos, ¿verdad? Como que ellos son los garantes de la transparencia cósmica, ¿verdad? Y los gobiernos son siempre corruptos, ¿verdad? Pero algunos más que otros, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Cristina tapa y Macri no se dice nada por las cuentas de Panamá, ¿verdad? Entonces, ese discurso de la corrupción me parece muy peligroso, porque sí, puede que exista la corrupción, existe en Estados Unidos, existe en Alemania, existe en todos los países del mundo. Es como que nos justifica la propia pobreza. Nosotros somos pobres porque somos corruptos. Esa corrupción tiene que ver con una cuestión moral nuestra, ¿verdad? O sea, porque somos malos, pero paraguayito ante peisa no, ¿verdad? Entonces nos va mal por eso. Y lo más terrible me parece es que se instala un discurso de que todos son iguales. Todos los políticos son iguales, entonces ¿para qué te vas a meter en política? La política es sucia. Bueno, que sigan las cosas como están. No hagamos nada. Porque es lo mismo el cocido de oro que la planilla que firmó Karina con su asesor español, ¿verdad? Exactamente lo mismo, todos son corruptos. Ese es un mensaje súper fatalista que termina reproduciendo las cosas como están, ¿verdad? Porque ya no nos metemos bien, porque todos son corruptos. Entonces yo no tengo ni un líder, no tengo ningún referente, no tengo nada, me quedo nomás en mi casa, mejor. Bueno, ese era el segundo punto, cómo operan los medios. Me parece que tenemos que analizar mejor cómo operan los medios en el lado afectivo, en el lado emotivo, pero que es algo que no lo debatimos ni lo miramos mucho. El tercer punto tiene que ver con el surgimiento de Internet. O sea, claro, en esta estructura de grandes empresas, con unas formas de operación de los medios, ¡boom!, aparece Internet y nos saca de nuestras casillas a todos. Ahí tenía unos datos que quería mostrarles, ¿verdad? Cómo creció el porcentaje de acceso a Internet a nivel mundial. Nosotros estamos más o menos, en Paraguay estamos en el equivalente al porcentaje del mundo que tiene acceso a. Paraguay creo que está en 45%, y en el mundo el acceso está en el 46%. Estamos casi ahí, ¿verdad? Las ventas de los periódicos escritos cayeron muchísimo, la industria de la música se fue al mazo, pero cuando uno mira la televisión está espléndida, goza de buenísima salud. Y eso tiene que ver sobre todo con la aparición de la televisión por cable, y que las televisoras por cable son las mismas a veces que ofrecen el servicio
de Internet, ¿verdad? Entonces se generaron, ahí acá tenemos el caso de Tigo, que es canal de televisión, proveedor de Internet, proveedor de telefonía celular, proveedor de cable, etc. Entonces se van generando esos conglomerados y el audiovisual cobra mucha fuerza en general dentro de los medios de comunicación, ¿verdad? Y no tanto quizás por cuestiones noticiosas, sino por el fútbol, sino por la película, por Netflix, por lo que sea. Pero claro, cuando uno ve Netflix está viendo a través de Tigo, ¿verdad? Entonces eso hace como que la televisión goce de muy buena salud, pero Internet ciertamente rompe ese monopolio, ese oligopolio mediático que había en los 90 y nos genera una confusión feroz en la radio. Yo creo que estamos todavía tratando de asimilar por dónde lo que va esto. O sea, el volumen de información que recibimos todos los días es absolutamente infinito. O sea, realmente es infinito porque nadie tiene la capacidad de acceder a toda esa información, ¿verdad? Desde nuestras propias cabezas. Ahí es que Humberto Eco, por ejemplo, habla mucho de lo que debería ser el rol de los filtros hoy en este boom de información. O sea, las redes se llenan de porquería y una persona, para recibir información útil para la propia vida, tiene que tener buenos filtros. Y ese es el cuarto punto, un poco el que quería hablar, la formación de referentes en esta nueva sociedad y en esta nueva configuración de Internet. ¿Es posible generar referentes masivos, ya está usted, dentro de esta sociedad de Internet, dentro de este Paraguay de Internet? ¿Podemos pensar en algún referente informativo por fuera de los tradicionales? Porque ahí sí tenemos una cuestión muy clara. Internet abrió muchísimo la cancha, podemos decir lo que queremos, pero cuando queremos informarnos, ¿sabes lo que pasa? Abrimos a veces a última hora. O sea, a veces. Tiramos 3x3 cada vez que publican cosas, ¿verdad? Porque tampoco tienen la sostenibilidad financiera y 3 meses tienen y 3 meses no tienen y así los perros batallando. Pero me pregunto, ¿tenemos esa capacidad? Y yo creo que, bueno, por un lado, definitivamente, los medios tradicionales se vuelven a posicionar fundamentalmente por una cuestión económica, ¿verdad? O sea, la producción de información de calidad cuesta dinero, pero también se vuelven a posicionar porque tienen accesos privilegiados a lugares de poder, ¿verdad? Cardinal le llama a un ministro, el ministro le atiende. Radio Fe y Alegría le llama al ministro y dice, ¿quién sos vos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué posibilidad tenés de generar una información de primera mano, de plantear un debate con una autoridad nacional? Ninguna, porque no tenés esa estructura empresarial detrás que te avala a que vos puedas hacerte listerito como se hace Vargas Peña en tu medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, definitiva, o ser la Estrellita Vareiro, ¿verdad? Si no tenés ese sostén empresarial detrás, es muy difícil que vos puedas convocar a personajes relevantes del mundo político, del mundo empresarial, para generar esos debates a esos niveles, digamos. Sí podemos debatir, sí podemos sentarnos como barrio, como comunidad a hablar en la radio comunitaria, pero el impacto político nacional de esas experiencias siempre es muy limitado, ¿verdad? Y por otro lado, en nuestras experiencias alternativas, y de eso quería hablar también, yo no sé qué pasa, ¿verdad? Pero, o sea, es complejo lo que está pasando, me parece. No logramos articular experiencias alternativas diferentes. Cada uno ahora descubrió que en Facebook puede tener likes, qué sé yo, y cada uno va por su lado. Por otro lado, creo que hay una cosa que me preocupa muchísimo. Voy a lo anecdótico. Veo líderes sociales de nuestro país, incluso algunos vinculados al mundo académico, publicando cualquier verdura en mo.blogspot.com, ¿verdad? Y yo le respeto muchísimo a esa gente y me parece que tiene una trayectoria de lucha y de vida que es maravillosa. Pero claro, cuando yo un día de mañana me siento a hablar con esa persona, digo, ¿cómo le creo yo a esta persona
que no tiene la mínima capacidad de cotejar fuentes. O sea, ¿de dónde está sacando la información esta persona? Y ahí tenemos mucho sensacionalismo, ¿verdad? Si nos dicen, Macri es único, ya lo puse, todo lo que esté a favor de nuestra mirada política, de repente, la reposteamos sin ningún tipo de criterio racional o de mínimamente tomarnos esos controles, ¿verdad? Entonces, también me parece que le pasa eso a algunos medios alternativos. Además de que no tienen contenido, tendemos a reproducir ese modelo sensacionalista sea de sensacionalismo de accidentes o de asesinatos, o sea el sensacionalismo de que queremos tirarle basura a nuestro oponente político, ¿verdad? E incluso, es más, les decía, ¿no? Los medios tienen ese maquillaje democrático en periodos de calma, ¿verdad? Con Ari mismo tuvimos varias discusiones con EA, porque a veces nosotros nos cerramos más inclusive en nuestra barricada que los medios tradicionales. Entonces, a veces estamos muy cerrados al debate, a las nuevas ideas, creemos que el debate nos va a perjudicar, ¿verdad? Ese es el cuarto punto. Bueno, creo que no sé cómo vamos a tiempo. Tengo 5 minutos. El quinto punto tiene que ver con la experiencia histórica, ¿verdad? Me parece que tenemos que sentarnos a mirar experiencias históricas concretas. Yo personalmente soy un fanático de la experiencia argentina. Creo que Argentina entendió demasiado el periodo pre-Macri, ¿verdad? En el cual se generó un montón de apoyo a pequeños movimientos. Uno ve audiovisuales sobre el Chaco argentino que parecen materiales de la BBC, hechos por gente de las universidades locales. Uno mira materiales de Canal Encuentro, que hasta hoy espero que sigan por ahí, ¿verdad? Y dicen, bueno, esta es una política de comunicación de un Estado que entendió realmente el rol de la comunicación, más allá de las diferencias, más allá del conflicto, más allá que tampoco estoy de acuerdo con una actitud muy polarizada que se toma muchas veces entre los argentinos, pero ese es un Estado que entendió el rol de la comunicación hoy en día. Claro, habrá que esperar que venga otro Estado progresista para que se continúen esos procesos. La pregunta es, fuera del Estado, ¿hay alternativas de generar políticas nacionales, políticas de impacto real, agudo, digamos, en las sociedades? ¿Cómo? Yo conozco algunas, en Uruguay hay medios que se mantienen con suscriptores, ¿verdad? Y funciona bien el mercado del aporte de los usuarios, ¿verdad? O sea, yo siempre, incluso planteamos con los chicos de EAN, en algún momento tendremos que salir a, bueno, vos querés información buena, dale, aportamos 50.000 por mes, la gente compra ABC por, qué sé yo, 6.000, 7.000 por día, no sé cuánto. Entonces, eso, por más de que no lo recibas en papel, que tengas la posibilidad de aportar a la creación de conocimiento. Yo creo que hay mucha gente que se podría sumar. Y son esas las experiencias que tendríamos que tratar construyendo, porque más que lo que le preocupa a Pepito, que es la falta de medios de partidos políticos, a mí lo que me preocupa es la falta de un referente alternativo al discurso hegemónico. O sea, no tenemos nada. Esa es la tragedia de nuestro país, que está totalmente ocupado por el sector empresarial. Todos los países, bien o mal, mirando al mundo, medios públicos, televisión pública, en todas partes. Aquí, bueno, tuvimos la posibilidad de empezar y eso quedó ahí en lo parejo. Ahí podemos ver también la diferencia. Es muy interesante que Cristina, Chávez, Correa, todos hicieron muchísimos esfuerzos por consolidar medios públicos, con las complicaciones que eso conlleva. Porque el medio público es un lugar de disputa, te van a acusar, te van a controlar, tenés presupuesto público, de dónde estás haciendo. Carte viene, te compras televisor, te compras radio, pan, todo para mí, me calienta este huevo la cuestión pública, ¿verdad? O sea, es muy claramente esa Macri lo que está haciendo con la televisión pública, desmantelando la televisión pública y obviamente basado en el apoyo de los medios tradicionales, empresariales. Es mucho más fácil
Entonces ahí lo que se ve es esa polarización, ¿verdad? De un Estado que le decía, las disputas, y lo que decía, que era un poco el cierre de lo que quería también yo decir, las disputas y las principales disputas políticas se están dando hoy en nuestra democracia en los medios de comunicación. En estos procesos que quisieron construir medios públicos, darle participación a las comunidades, indígenas, diversidad, etcétera, etcétera, y los medios privados con Bailando por un Sueño, Calle 7, que tienen por un lado una función alienante y estupidizante, y por otro lado, en los momentos políticamente álgidos, una línea muy clara para definir preferencias políticas. Y era finalmente eso. Yo creo que nos estamos dando cuenta, punto sexto, de que la comunicación es la fuente real del poder. Pero que para abordar la comunicación y para llegar a hablar de los medios de comunicación, tenemos que partir de nuestros procesos más íntimos quizás también. No podemos olvidarlos por lo menos, ¿verdad? Porque hablamos de no, las estructuras, los medios, su política, y nosotros terminamos muchas veces reproduciendo exactamente los mismos sistemas de comunicación. Entonces, yo creo que el paraguayo, nosotros tenemos, una de las cosas que me anda preocupando es que me parece que tenemos una ruralidad negada nosotros, ¿verdad? Cuando la gente se plaguea por la línea peatonal, por qué sé yo, el paraguayito romano es así, qué sé yo. Somos una sociedad que en 20 años el 30% de la población vivió del campo a la ciudad. Estamos urbanizando en un proceso totalmente desordenado, como le pasa a la mayoría de los países, ¿verdad? No es que seamos o que hagamos las cosas de manera diferente, sino que estamos en un proceso histórico en el cual, claro, el que vive en el campo tira la cáscara de la naranja, de la banana, y eso es abono. Y viene a la ciudad con esa misma actitud y tira el papel y tira el vasito de plástico que no es abono, que se va al asfalto y al arroyo, ¿verdad? Entonces, en esas cosas, bueno, también el campesino es una persona mucho menos comunicativa. Se encuentra a veces con su vecino, ¿verdad? Durkheim, un sociólogo francés, ya en los 1800, cuando ellos vivían ese proceso, decía, la ciudad lo que hace es acrecentar la densidad dinámica de las relaciones sociales. Nos encontramos más, nos vemos más, hola, ¿qué tal? Tenemos que hablar. A veces vos cruzabas la Argentina y decía, mira, acá la gente se saluda, hola, buen día, ¿cómo estás? Y acá, a ver, ahí, ¿verdad? Esa es nuestra comunicación interpersonal. Me parece que para hablar de la comunicación en general tenemos que abordar mucho más desde lo cultural también y desde qué implica construir colectividad, construir sociedad a partir de la comunicación. PPV se llama. Muy bien.